Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don Miguel Ortiz Assim, presidente del Fórum Canario Saharaui. Muy buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido de nuevo por esta gracias, cadena. Muchas gracias. Don Miguel, en estos últimos meses se han venido celebrando acontecimientos en relación con el Sáhara o sus habitantes, que han sido celebrados por el Frente Polisario. Concretamente, en el mes de mayo se celebró el 40 aniversario del comienzo de la lucha armada. ¿Qué nos puede decir de esto al respecto? Bueno, pues efectivamente, durante este pasado mes de mayo se celebró el 40 aniversario del comienzo de la lucha armada por el Frente Polisario. Y esta celebración de acontecimientos, tanto por los organizados en Tinduf con el gobierno saharaui en aquella zona, como por los que han llegado invitados de fuera, pues han tenido una gran participación y recibieron grandes felicitaciones por países de la Unidad Africana, diversos países, sobre todo de la Unidad Africana, y algunos también de Europa y Sudamérica, ¿no? Todos exaltando este 40 aniversario, que es una fecha histórica, y considerando la fecha histórica como el 20 de mayo. Bueno, a ellos se les sumaron, a través de escritos en prensa y comunicados, algunos políticos de organismos españoles, así como activistas y centros culturales, que han hecho enaltecimiento de sus acciones bélicas en el comienzo de su lucha y en las continuas acciones de guerra en los inicios de sus ataques al Sáhara, ¿no? En el antiguo Sáhara español, entonces. Y digo yo, parece que nos falta la memoria, o nos falta información histórica, o nos quieren reescribir la historia a conveniencia de algunos. Porque el 40 aniversario del 2013 nos retrotrae al año 1973. Pues bien, en ese año no estaba en el Sáhara nadie más que España. Entonces, ¿el ataque contra quién fue? Pues contra España, naturalmente. Y han estado celebrando y patrocinando una fiesta de una desgraciada efeméride contra nosotros, con personas que ocupan cargos en nuestros organismos oficiales y que disponen de ayuda y apoyo de nuestro presupuesto. Entonces, ¿estamos cuerdos o hay una total falta de rigor? Por no llamarlo de otra manera, vamos. ¿Qué falta de patriotismo es esta? Todavía tenemos en el recuerdo, los que allí estábamos entonces, a las patrullas de la Policía Territorial, unidad que estaba compuesta por soldados españoles de reemplazo y nativos saharauis, que eran profesionales, que al mando de sus oficiales y suboficiales españoles regresaban a la base de Ayun después de haber intervenido en apoyo de la llamada que nos hacían allí, de los puestos del interior que estaban siendo atacados por las guerrillas del Polisario. Y que una vez rechazados dichos ataques, entraban en el acuartelamiento de Ayun con los vehículos acribillados por impactos de balas y con los heridos que habían resultado de los ataques. Efectivamente, el 20 de mayo de 1973 sufrimos el primer ataque en el puesto de Hankel-Kesat, y posteriormente se sucedieron ataques del Frente Polisario en muchísimos más puestos. Por ejemplo, en el año 73, como he dicho, el 20 de mayo, el primer ataque que tanto celebran y tanto apoyan estos políticos, esta gente que dimos, tuvo lugar en Hankel-Kesat. Después, el mismo año, en agosto, atacaron otro puesto que se llama Budger. Allí en este puesto se produjo, desgraciadamente, la primera baja de la Policía Territorial Española. Muerto el sargento Brahim Ulalamin Ulwah. Después continuaron atacando los puestos más fáciles para ellos, que eran los que limitaban con la frontera de Mauritania, de donde procedían sus incursiones, y sobre todo donde había menos guarnición española. Me refiero a guarnición de soldados o de fuerza militar española, de soldados españoles, agrupación de tropas nómadas o la Legión. Normalmente atacaban puestos que estaban guarnecidos por policía territorial, y normalmente estaba compuesta por un destacamento de soldados nativos, ¿no?, de Saharaui. Así pues, en el año 74 atacaron
En enero Hankel Kesar, en enero otra vez Arrayetland, el Jam, en marzo Aukayera, después en junio Hankel Kesar otra vez, en junio después, 8 días más tarde, otra vez Hankel Kesar. El pobre puesto Hankel Kesar lo atacaron 5 veces en estos 3 años últimos que estuvo, desde que comenzó el ataque al poder, los 3 últimos años. Después Hausa en el 74, también en junio. En agosto Tifariti, en octubre Angala, en octubre también Hausa y Chebbi. En el mes 11, que es en noviembre del 74, hubo un choque armado en Tifariti. Y después, anteriormente había habido un acto de sabotaje en la cinta de Forsbucara, también en noviembre del 74. Y al final, por fin en diciembre del 74, hubo un encuentro en Aguimal con la policía territorial, ocasionándole 9 bajas en el combate. Continuamos, y estábamos España, el único país que estaba entonces dominando el Sáhara, donde todavía era una antigua provincia española. Y en el 75, el último año de presencia española allí, empezamos los primeros meses del año con la misma acción del Polisario. En marzo arrojaron un explosivo en el acuartelamiento de la Policía Territorial de Ayun. Y en marzo también el puesto de Angala nuevamente fue atacado por el Polisario, en marzo. Posteriormente hubo ataques en Aipentili, Magbes, La Güera y Taj. En fin, los incidentes dentro y fuera del territorio se sucedieron en los meses sucesivos hasta el final de la presencia española, que se terminó, como todos sabemos, con la incursión de la Marcha Verde y la no asistencia del Polisario, a pesar que se le llamaron para que viniese a apoyar en principio sus intereses y para defender sus intereses y apoyar a las fuerzas españolas ante, digamos, su retirada o su salida del Sáhara. Porque en esos meses últimos se produjo también, en el año 75, se produjo el secuestro del industrial canario don Antonio Martín, que todavía vive afortunadamente y reside en Fuerteventura. Lo secuestraron en el mes de abril y atacaron distintas patrullas a puestos españoles por los puestos anteriormente citados. El total de víctimas de policía territorial desde que el sargento Brahim cae en Budger en el año 73 se eleva a 9 en abril del 75. Los 2 últimos soldados eran españoles, uno se llamaba Antonio Castilla García y otro Juan Pastor Martínez. Murieron. Y esta es la verdadera historia de parte de los hechos que no se debería ensalzar por las personas y organismos que deben tener un sentimiento por España. Otra pregunta, don Miguel. Usted dice que han sido celebrados y representados por algún estamento oficial español o sus representantes. Bueno, pues sí. Sí, ya que algunas publicaciones en prensa, por ejemplo, Radio Televisión Española.es, en edición digital, decían que en los actos, que estamos hablando de los que se conmemoraba el 40 aniversario de la lucha armada del Polisario, en estos actos incluían actividades culturales y musicales y que estarían representadas las misiones diplomáticas de Cuba, México y Venezuela, países que todavía se comprende porque apoyan al Polisario descaradamente. Y desde España, el Partido Socialista Obrero Español había anunciado un envío de una delegación. No puedo confirmar si al final se produjo o no se produjo ese envío, pero sí se puede corroborar, porque ahí están las hemerotecas, ya está escrito, que en algunos medios de prensa insulares incluso se publicó algún artículo por personas relacionadas con la política regional en la que se ensalzaba esa conmemoración. Otra pregunta, don Miguel, en relación con los derechos humanos y las supuestas violaciones cometidas contra manifestantes saharauis por parte de Marruecos en las poblaciones del Sáhara Occidental. ¿Qué medidas tiene que decir al respecto? ¿Qué medidas han tomado? Pues mire, el tema de los derechos humanos es de vital importancia para la convivencia de las personas en los países que naturalmente abanderan los ideales de democracia y paz. Recientemente, y desde las periódicas sesiones de Ginebra, que es, como sabemos, la ONU en la sede de Ginebra es el centro internacional donde se dilucidan las distintas demandas de violaciones e incumplimientos de los derechos humanos por parte de los organismos internacionales, el gobierno marroquí, como interesado en el reconocimiento internacional de que se valore el progreso democrático del país, así como el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos al que se haya inscrito, pues está apoyando a la celebración
está apoyando la celebración de distintas jornadas que se celebran en distintas capitales de la nación para concienciar a la opinión pública del respeto a que nos debemos entre las personas para la convivencia en paz y libertad. Así pues, en las jornadas de FEZ, celebradas este mayo último, y en las que tuve el honor de participar, y todo eso relacionado con, como hemos dicho, con los derechos humanos de lo que estamos hablando, pues yo manifesté como presidente de la asociación Fórum Canario Saharaui que quería resaltar que una de las principales misiones, y como así reza en nuestros estatutos, es velar y denunciar por el cumplimiento de este principio inalienable del respeto de los derechos humanos entre los saharauis que residen tanto en los campamentos de Tinduf como los habitantes del territorio del Sáhara, actualmente el Sáhara Occidental. Desgraciadamente, en los tiempos actuales, y a pesar del desarrollo y bienestar alcanzado por muchos países, estamos observando y sufriendo, en muchos casos, la falta de respeto y violación de derechos humanos con consecuencias invisibles. Así pues, estamos asistiendo al mal uso como instrumento o arma arrojadiza de este tratado entre países hermanos e incluso entre poblaciones pertenecientes al mismo país. Sea ese el caso, por ejemplo, de las dos Coreas en Extremo Oriente, países islámicos en la zona árabe, envueltos en guerras y revoluciones fratricidas, países sudamericanos donde se cometen exterminios entre las poblaciones tribales, países donde, también en Sudamérica, por ejemplo, donde son sometidos por los cárteles de la droga y otros muchos, donde impera la ley del secuestro y el orden, y también comúnmente como se opera en estos sitios por una gran extorsión y privación de libertad de las personas. Pues bien, por ambas partes se hace uso, como he dicho, de denuncias que se elevan a altas instancias como pretexto de su actuación. Esto es lo que no se puede obviar y tratar con el máximo rigor a los que utilizan estos métodos que no llevan nada más que a la interminable prolongación de los conflictos con el consiguiente sufrimiento de la población. Por ejemplo, ya se conocen los activistas que por sus reiteradas alteraciones y provocaciones a las fuerzas policiales en las diversas capitales del Sáhara obedecen a consignas inequívocas de intentar conseguir respuesta y de que puedan tener algún trágico resultado para evidenciar la actuación del gobierno marroquí ante la opinión internacional. Esta actuación continua y repetida por los mismos actores no lleva a la pacificación y a los acuerdos deseados, en absoluto. Otra pregunta, don Miguel, el tema de los niños saharauis que últimamente vienen acogidos a Canarias y están acogidos por familias españolas según el programa Vacaciones en Paz. ¿Cómo se están desarrollando estas vacaciones? Pues el programa y esta actividad que hemos dicho sobre los niños debe ser humanitaria y de felicidad. Pero el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos que tanto reclama el Polisario y los activistas y asociaciones que le apoyan, debe comenzar por ellos mismos. Cosa que, como estamos viendo a lo largo de su trayectoria, en la época de estancia de estos niños saharauis, que vienen a España con motivo del programa de Vacaciones en Paz, y que este año afecta a unos 4.000 niños desplazados en acogida por las familias españolas durante la época estival, no se cumplen. Estas cosas no se cumplen. A estos niños se los ha utilizado en varias comunidades españolas y donde existe un llamado delegado del Polisario, en manifestaciones multitudinarias y públicas, en reivindicaciones políticas. Los hemos visto iniciados con pancartas y en la cabecera de las manifestaciones. Y están alentando el carácter odioso que perjudican gravemente la formación y el motivo por el que están invitados en esas vacaciones en paz. Bueno, por ejemplo, estos hechos a los que me refiero se hicieron eco los medios de comunicación social el pasado año, por ejemplo, y se sucedieron en distintas comunidades como Baleares, Mallorca, en Asturias, Gijón, Aragón, Zaragoza, Madrid, Canarias incluso, etcétera. Y esto sí que es una flagrante violación de los derechos humanos. Los niños no son responsables de esta situación y nadie se preocupa por sus derechos. Al final, como ya he dicho en alguna ocasión, los niños
los niños, son el precio del conflicto. Así que vamos a ver si este año, que de 7.000 u 8.000 niños que venían siendo acogidos por familias españolas en los años anteriores, pues han venido reduciéndose, motivos por la crisis, motivos porque no hay apoyos oficiales y motivos porque no hay subvenciones para aportar, para traer a estos niños, y ahora mismo estamos teniendo una afluencia de la mitad, aproximadamente unos 4.000 niños. Que como muchas veces hemos hablado sobre ese tema y hemos dicho, yo creo que esto es, de alguna manera, es bonito que los niños pasen unos meses de felicidad, pero es muy triste que eso sea una situación efímera, un sitio que lo recordarán siempre, lo recuerdan en su vida, pero pasan por el acogimiento familiar, son felices 3 meses o 2 meses, y luego vuelven a la triste realidad de ese campamento inhóspito del desierto, de esa estancia infernal, donde no ven futuro y no ven nada positivo. Eso es muy triste. Con el agravante de que si en caso a lo mejor de niñas, los niños aguantan un poquito más en edades un poquito más avanzadas, que les permiten venir y los mantienen, no sé cómo, esas familias, sean por ejemplo pasen 10, 11 o 12 años, incluso algunos más. Pero en el agravante que en el caso de niñas, pues cuando alcanzan esas edades ya que empiezan a ser ya mujercitas, empiezan ya en la edad de la pubertad, en algunos casos, una vez cambia su sentido de vida, de la juventud, pues ya ellos ya se resisten y no las dejan salir, no las dejan venir. Casos tenemos ahí que hemos visto que hay reclamaciones de muchas familias, concretamente algunas familias que todavía están suspirando y reclamando a las entidades oficiales para que las dejen venir, por lo menos de alguna manera, primero por el cariño que les tienen, y segundo para continuar una labor que han hecho social y educativa. Les han dado formación educativa en muchos casos, y en otros casos pues, sin ni correr ningún riesgo ni que se entrometan en su digamos, ideología religiosa, que eso precisamente es los padres los que ponen trabas. Fundamentalmente no se fían porque se creen que va a perder el espíritu del Islam, el espíritu de su religión, cosa que nunca España en ese caso se ha entrometido ni han perjudicado para nada. Incluso cuando estábamos en el Sáhara, con la Administración española mantenida el territorio del Sáhara, siempre mantuvimos un respeto y siempre mantuvimos sus costumbres religiosas al margen. Y los educamos en los institutos, en los centros de enseñanza, con los principales fundamentos de educación que teníamos los españoles, ¿no? Las asignaturas fundamentales en general, como son las comúnmente conocidas, desde ciencias a letras, etcétera. Pero en respecto a la religión siempre se mantuvo al margen. Y en este caso, como he dicho antes, desgraciadamente, cuando hay niñas que acogen familias españolas, alcanzan una determinada edad, ya les cortan, les rompen de esa manera, con lo cual es un gran trauma para ellas en algunos casos, y es una desesperanza para estas familias que han querido. Por eso he dicho que en algunos casos puede ser un arma de doble filo, cosa que también el Polisario debe reconsiderar, porque esto efectivamente no consiguen el propósito de introducirse más. Sí, las familias acogen a estos niños y los quieren, pero no se introducen, no introducen más ni se ganan más a la opinión pública española por esto. Ya para finalizar, don Miguel, ¿cómo percibe usted la predisposición del Polisario en llegar a una solución al conflicto con Marruecos, que dura ya tantos años? Pues mire, la predisposición del Polisario con Marruecos, no tengo que reconocer, y esto no hace falta ser muy inteligente para verlo, que no es muy positiva. Puesto estamos viendo sucesivamente las reiteradas negociaciones y reuniones que hay entre las dos partes, que llegan a un punto de anclaje en el que no prosperan ni siquiera las nuevas oportunidades y concesiones que ofrece el gobierno de Marruecos. En Marruecos cada reuniones y que hay negociaciones, va avanzando un poquito más, va cediendo y va ofreciendo más concesiones, pero el Polisario no avanza, se queda estancado en la misma postura. Entonces, yo he reiterado alguna vez, hemos comentado y hemos comunicado algunas desde el fórum que yo presido, hemos lamentado y hemos dicho que además se puede comprobar así, hemos lamentado que el Polisario sea más un aparato de tráfico de divisas, en algunos casos, que una organización representativa con interés efectivo
en llegar a un acuerdo sobre el conflicto que hay en la zona. Pues existe un permanente bloqueo del Polisario en las negociaciones que mantiene con Marruecos, porque el letargo en las conversaciones origina importantes beneficios económicos en Tinduf, así como prebendas de tipo político en algunos estados de la Unión Europea, incluso en Estados Unidos. Y así se ha demostrado y se ha declarado en publicaciones estadounidenses, norteamericanas y en algunas publicaciones internacionales, diciendo el destino que se da, la ayuda internacional que va al Polisario, que desgraciadamente no llega todo al fin que debería llegar, y las posiciones de algunos políticos anclados en el mando del Polisario y que persisten durante un montón de años con sus prebendas o con sus posibles mejoramientos económicos, situaciones que se difieren mucho y se distancian mucho con la situación del pueblo que desgraciadamente permanece en ese territorio. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Miguel Ortiz Asim, presidente del Fórum Canario Saharaui. Que tenga una feliz noche, muy buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Espero que la entrevista con don Miguel Ortiz Asim, presidente del Fórum Canario Saharaui, haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.